axtele.tv. Querida audiencia, muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén sintonizando Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Gracias por estar en www.astl.tv. Gracias a nuestros patrocinadores, a Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque pues gracias a ellos estamos sintonizando en este lunes, el primer lunes de septiembre, y la verdad es que aquí en Hilando Contextos estamos realmente contentas de que estén con nosotros, porque vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a hablar nada más y nada menos que de esta ley, o muchos que llaman esta nueva ley de participación ciudadana, porque salió esta nueva ley y se abrogó otra que estaba. Y bueno, para ello hemos decidido traer a pues, alguien que tiene expertise en el tema, alguien que trabaja en un comité ciudadano, pues que digamos que come, respira, vive durante muchos años esta situación y que de viva voz nos puede estar diciendo cuál es la perspectiva pues de este comité respecto a esta nueva ley, cuál es la perspectiva que tienen respecto al actuar del gobierno, cómo se puede hilar esta ley con otras leyes, en fin, la verdad es que va a estar muy interesante, así es que muchas gracias por estar sintonizando Hilando Contextos. Por supuesto, como cada lunes vamos a tener nuestra cápsula literaria que nos manda desde el Museo de la Mujer Beatriz Saavedra, también vamos a tener nuestro Cine Minuto, pues que se pone cada año ahí en la Cineteca Nacional y que lo manda nuestro querido profesor investigador Carlos Saldaña. Y bueno, sin más, me permito presentar, querida audiencia, a Mauricio Bravo. Él es coordinador interno del Comité Ciudadano de la Colonia General Pedro María Anaya. Esto es en la alcaldía Benito Juárez. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Muy buenas tardes. Muy bien, agradezco la invitación para hablar de esta nueva ley de participación ciudadana que está ahorita en la palestra y que necesitamos de alguna manera darla a conocer. Claro, está como dicen los chavos en la papa caliente, ¿verdad? La papa caliente, muy caliente. Oye, a ver, Mauricio, yo lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes, por ejemplo, ¿por qué tú estás en un comité y no quizá en alguna asociación civil o quizá en este tema tan importante de la participación ciudadana desde el gobierno? ¿Por qué no estás participando en eso? ¿Por qué en este comité? Cuéntanos un poquito de ese tema, para que también mucha gente que quisiera, que vive, por supuesto, en este caso en Benito Juárez o que esté en alguna otra demarcación territorial y que pueda buscar a lo mejor a estos comités vecinales, no sé, cuéntanos cómo podemos, digamos que, entrarle al tema desde tu perspectiva. Bueno, en el 2010 hubo una nueva legislación de la Ley de Participación Ciudadana y se propuso en ese momento la creación de los comités ciudadanos. La ley mandataba que debían de crearse planillas conformadas por 5 vecinos y que hicieran campaña. Y en mi colonia tenemos muchos vecinos que nos conocemos desde toda una vida. Toda una vida, incluso mi colonia se fundó en 1932 y mis abuelos conocieron muy bien a los abuelos de otros vecinos. Al lanzarse la convocatoria me invitaron, vecinos de la cuadra, y conformamos una planilla que no resultó ganadora, pero pudimos participar. O sea, hiciste presencia ahí. Hice presencia, logré obtener el último puesto de vocal y desde ahí he visto cómo se ha modificado y se ha, de alguna manera, cambiado totalmente la participación ciudadana en la ciudad, porque nos tocó este nuevo régimen de gobierno, nuevos partidos, cambio de nombre de la ciudad. Incluso hubo una cosa muy importante, pasamos de ser Ciudad de México a ser zona metropolitana del Valle de México. Claro. Y eso implicó muchas cosas. No, por supuesto. Ahora, para poder hablar acerca de esta nueva ley de participación ciudadana, yo creo que sería importante que habláramos, digamos que de la ley que ya está abrogada,
Cuéntanos como estos antecedentes que tenemos, cómo estaba esa ley, no sé, a lo mejor te voy a inventar cuántos artículos tenía, qué es lo que decía, si pudiéramos hacer una comparación entre pues la ley anterior y estos antecedentes que te digo y esta nueva ley. ¿Cuáles son las similitudes, las ventajas, las desventajas? Digo, una gran pregunta que vamos a ir desmenuzando, Mauricio, pero para que por favor nos vayas explicando desde la perspectiva que tú tienes como representante de este comité, pues para ir entrándole a la importancia de la participación de la ciudadanía en estos temas. Sí, claro. Las leyes de participación ciudadana se basan mucho en tres cosas. Los instrumentos o mecanismos de la democracia, que son esta cuestión de referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta pública, que de alguna manera nos hacen partícipes de la gobernanza. Y por el otro lado está el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un porcentaje que se le destina al ciudadano para que pueda opinar en qué se va a gastar. Ese presupuesto sale del presupuesto de la alcaldía. Por ejemplo, el presupuesto de egresos se le destina a cada alcaldía un monto y de ahí se le deduce el 3%. Y ese 3% se presenta a un presupuesto participativo que se opina cada año y en el cual se pueden elegir cuestiones de seguridad, cuestión de servicios urbanos, cuestión de mobiliario y ahí entra la función de los comités. Los comités, ahí podemos ser gestores o de servicios urbanos y de alguna manera fomentar los presupuestos a través de foros informativos, asambleas ciudadanas, ir visitar al vecino calle por calle y sobre todo ir a hacer recorridos para ver en qué nos vamos a gastar el presupuesto. Claro. Nuestro principal problema que tuvimos con esta nueva modificación fue la participación. Nosotros tuvimos una muy buena votación de comités, una muy buena opinión de consulta pública el primer año y después hemos estado tratando de convencer y sacar a nuestros vecinos. Es una labor muy fuerte, una labor en donde tenemos que estar constantemente convenciendo al vecino, volantear, sacarlo a las asambleas ciudadanas. Porque de repente, perdón que te interrumpa, Mauricio, pero a lo mejor coincides conmigo. Muchas veces hasta está choteada la pregunta, ¿no? O la frase en donde siempre nos quejamos, pero a la hora de que nos dicen participa, Exacto. o nos da flojera, o ponemos un pretexto, ¿no? O decimos ya tenemos, no sé, que ir a ver el fútbol. O sea, siempre hay como que diversas situaciones que hacen que cuando ya nos piden justamente que participemos, es en donde ya no hacemos clic muchas veces la ciudadanía, ¿no? Nos cuesta trabajo esa parte de compromiso. Oh, totalmente, porque el vecino puede salir a votar, elecciones intermedias y elecciones federales. Por ejemplo, la última elección del año pasado fue casi el 70%, Sí, pero ya en consulta y votación de comités bajó mucho la participación. Ya teníamos menos del 4%. fíjate. Entonces, ese fue un inconveniente que se puso para legislar la nueva ley. Pero lo que nosotros logramos en la cuestión de la ley de participación ciudadana, como comités ciudadanos, fue rescatar el espacio público, el bien público, porque se lograron ganar proyectos para área de juegos infantiles, área de ejercitadores, se cambiaron luminarias, se dieron cuestiones de seguridad, cuestiones de sendero seguro, hubo una transformación. Mucha gente dice que el presupuesto participativo entraba en cuestiones de trabajos de la alcaldía, pero nosotros al tener el 3% podíamos decidir en lo que nos hacía falta. Y logramos un buen programa para que el vecino saliera a jugar con los niños, a ejercitarse, a caminar con seguridad, a participar en cuestiones de programas sociales
Y eso es lo que se le olvida al gobierno, ¿no? Que hubo una baja participación, de acuerdo, pero obtuvimos o ganamos el espacio público. Claro, Eso era además es importante. fundamental. Que ya te haría una pregunta del espacio público, ¿cuál es tu perspectiva de la manera en que se hace el espacio público, si trae perspectiva de género, ¿no? Porque aquí además en Hilando Contexto siempre nos encanta hacer preguntas en donde se involucra el feminismo, pero antes de eso, a mí me gustaría que nos explicaras, dentro del expertise que tú tienes, por ejemplo, tú nos estuviste hablando de ciertas, digamos que definiciones que son importantes para entender esta nueva ley de participación ciudadana. Pero si hiciéramos entonces este símil, ¿tú ves más positiva la ley pasada, esta ley? ¿Por qué crees que fue importante que la sacaran? O sea, digamos que cómo poder hacer un balance. Si hacemos un balance, ¿cómo salimos en números? Bueno, aquí hay una cuestión importante. Se decidió hacer una nueva ley porque se creyó, o tal vez una mayoría de presupuestos participativos fueron mal tramitados. Entonces se creó esta leyenda de que fueron coaccionados los coordinadores internos, los presupuestos se entregaron a compañías que obtuvieron un beneficio, a que las autoridades elaboraban proyectos de bajo costo y se embolsaban un buen dinero. El tema de corrupción que no se luego acaba. de corrupción y sobre todo trataron de echarle la culpa a los bajos porcentajes de opinión y votación a los coordinadores. Cuando esta cuestión de participación ciudadana involucra a instituciones muy claras del gobierno, que es la jefatura, el Congreso, la alcaldía, el Instituto Electoral y los comités ciudadanos. Entonces llegó esta parte, bueno, hay mucha corrupción en el presupuesto participativo. Una, la baja participación de las votaciones, que son de menos del 4%, y tercero, los coordinadores internos están vendidos. Y eso fue el motivo por el cual la jefatura de gobierno, a través de la doctora Claudia Sheinbaum, decidió elaborar una nueva ley. Y en la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso empezó a recibir iniciativas. Pero hay aquí un dato curioso, que las comisiones de participación ciudadana de las asambleas pasadas nunca participaron en esta cuestión de la ley de participación ciudadana. O sea, como que se maquillaba. Se maquillaban las cifras. Uf, terrible, ok. Y ya con esta comisión empezó a recibir la primera iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum, y de ahí se vinieron 6 iniciativas en las cuales le achacaban. El principal punto, así decía, los coordinadores internos del Comité de Ciudadanos están cooptados e imposibilitaban la función de la participación. Entonces vamos a crear un instrumento en el cual el ciudadano salga a participar, ¿no? Pero lo que se les olvidó en esta ley, y sobre todo las iniciativas, es cómo vamos a sacar al vecino a participar. Claro, o sea, es decir, es cierto la necesidad que identificaron de la importancia de que saliéramos todos los ciudadanos a participar. El problema es que no nada más es decir, digamos que tenemos que salir a participar, sino es cómo hacemos para que justamente se accione eso, es decir, se materialice el que los ciudadanos salgan. ¿A eso te refieres? Exacto. Híjole, ¿Cómo lo sacamos? Porque mira, en el caso de Benito Juárez, nosotros hemos batallado mucho por elevar nuestros porcentajes, y si nos llega organizamos una asamblea ciudadana, hacemos una convocatoria, y si llegan más de 70, bueno, ya llenamos el Estadio Azteca, ¿no? Claro. y lo festejamos demasiado. Sí, claro, por supuesto. Oye, mi querido Mauricio, nos tenemos que ir a un corte comercial porque el tiempo se está yendo rapidísimo. Querida audiencia, no se vayan, estamos aquí con Mauricio Bravo, que pertenece a un comité ciudadano de la Colonia General del Pedro María Anaya. Y bueno, por supuesto, pues estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejan opiniones. Y no se vayan, está muy interesante esta charla acerca pues, de esta ley de participación ciudadana. Regresamos en un minuto.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Muchas gracias por sintonizar www.astltv. Y bueno, llegó la hora de nuestro queridísimo Cine Minuto. Muchas gracias a Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, que nos hace favor de mandar. Y pues vayan a la Cineteca Nacional, que realmente está increíble. Vamos, querida audiencia. En casa mi papá, el hermano mayor, pues siempre estaban viendo los partidos de fútbol, a veces iban al estadio, entonces yo le tomé cariño al fútbol por ellos. Yo casi no hago goles, pero el día que le pego bien y meto un gol, brinco, me jalo los cabellos, aplaudo. Grito, sí, me pongo muy contento cuando pasa eso. Yo desde pequeño, como a los 5 años, perdí la vista. De ese tipo de actividades tenemos un aprendizaje del cual le vamos a sacar provecho para la vida.
Pues continuando aquí con Mauricio Bravo, hablando de la pues, nueva ley de participación ciudadana. Mauricio, en el corte pasado ya hemos estado hablando acerca de esos antecedentes, cómo ha estado, digamos que algunas ventajas o desventajas digamos que de esta nueva ley. Pero además, a mí me gustaría mucho saber tu perspectiva respecto a la participación ciudadana en esta nueva ley, respecto a la administración pasada, ¿cómo la ves? Es decir, hay mucha gente y hay una gran polémica en donde pues hay muchísimas personas que apuestan porque sí se está haciendo un cambio. Yo te confieso que soy una de ellas que digo, no, pues hay que darle tiempo, no es varita mágica, vamos poco a poco. Hay gente que no, hay gente que dice que en pocas palabras es la misma gata pero revolcada. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta ley de participación ciudadana que estaba en la administración pasada y esta que tenemos ahora con este nuevo gobierno? Bueno, las expectativas son muchas. Si era necesario cambiar la ley de participación ciudadana por un motivo principal, la organización del presupuesto participativo, porque cada año las convocatorias que se ejercían se cambiaban constantemente y la creación de un órgano técnico colegiado que de alguna manera lograba o provocaba el obstáculo de la ejecución. El presupuesto participativo se tardaba en ejercer hasta el 31 de diciembre, que era la fecha, el plazo que se vencía según la Secretaría de Finanzas. Entonces, cuando se crea esta nueva ley, crea una gran expectativa porque los porcentajes, como ya lo referí, es muy bajo. Y la otra, porque no se tomó en cuenta totalmente la experiencia de los comités ciudadanos que trabajamos para esta cuestión de la ciudadanía. Entonces, a la ley le falta precisamente esto, la difusión de una nueva participación ciudadana, la divulgación de qué es lo que se debe de hacer y sobre todo el plan para fomentar esta participación. Si no contiene esto, el próximo año vamos a volver a tener porcentajes muy bajos, porque no hay algo que diga, a ver, el gobierno le toca poner los auditorios, al Congreso le toca poner a los licenciados expertos y empezar a jalar, ¿no?, al ciudadano. Mientras no haya eso. Claro, no. Entonces lo que tú me dices es que hay que articularla de mejor manera. Sí. Ahora, yo tengo entendido que ustedes, bueno, han estado trabajando intensamente, han hecho varias propuestas a esta nueva administración. En concreto, tengo entendido que han mandado una carta. Platícanos de esa carta que han mandado a la jefa de gobierno, de qué consta, qué dice, ¿no? Bueno, primero, yo formo parte del Consejo Ciudadano de la Alcaldía de Benito Juárez, el cual es un órgano autónomo, el cual analiza los programas de gobierno y se reúne con el alcalde o con, en este caso, los delegados para crear gobernanza. Esta nueva ley elimina los consejos ciudadanos y crea coordinadoras de comisiones, que básicamente nada más se va a encargar de repartir papeles y de fomentar qué es lo que se está haciendo y nada más. Entonces nosotros, el Consejo Ciudadano, al empezar a enterarnos, a empezar a analizar las iniciativas y ver que se nos estaba echando la culpa del fracaso de la Ley de Participación Ciudadana pasada, decidimos solicitarle a la Comisión de Participación Ciudadana audiencia, que nos recibieran para exponerle primero nuestra inconformidad por esta acusación y segundo, decirles nuestra experiencia nos dice que debemos de modificar los mecanismos de democracia, cambiar el presupuesto participativo y una cosa importante, que nos estábamos convirtiendo en gestores de las delegaciones. Quiere decir que le hacíamos la chamba a la delegación, decirle, hay un bache aquí, hay que podar acá, hay que regar el agua, y realmente no participábamos realmente en elaborar un programa, una ley, en ver realmente el problema del vecino, o en temas muy importantes como la seguridad del agua, la movilidad. Y nos negaron la audiencia. Se volvió a escribir un oficio solicitándole otra vez a la comisión que nos abriera el espacio,
porque también la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso estuvo de alguna manera organizando foros, rutas de las alcaldías, había Twitters y WhatsApp, pero no hacía caso ni a coordinadores ni a consejos. La comisión nunca recibió un consejo ciudadano de ninguna alcaldía y no recibió en pleno a varios comités. Sí recibía a uno o a dos, a un participante, y sobre todo que en los foros no se dieron cuenta, o yo creo que sí, que el principal tema que llegaba un vecino o un miembro de un comité era el presupuesto participativo, ¿no? Sobre todo en ejecución y planeación. Y entonces vino la cuestión de la sentencia a favor de la vecina de la Colonia Juárez, Greta Ríos, en donde el tribunal mandata al Instituto Electoral que sale la convocatoria, y entonces en ese momento la comisión empieza a legislar la ley apresuradamente, y en ese momento nosotros ya le estábamos ingresando un pronunciamiento. Y el pronunciamiento es muy claro porque le decimos, nos negaste audiencia, creemos que la situación de la participación ciudadana es por estos motivos, ¿sí? No hay difusión, no hay divulgación, nosotros nos hemos rescatado el bien público y no hay participación de las demás autoridades y creemos que el presupuesto participativo debe de cambiarse totalmente. Y entonces en ese momento el pronunciamiento fue, abre el Parlamento abierto, toma nuestra experiencia para elaborar la ley y sobre todo que había varios errores fundamentales que se vieron en la ley. Una, que dividieron esta cuestión de los instrumentos y mecanismos de participación en democracia participativa, democracia directa y órganos de publicitación. Pero cambiaron los requisitos. Hay un desnivel de solicitud de firmas avaladas por una copia de la credencial del elector. Entonces, para unos mecanismos te piden el punto 23, en otras el punto 40, en otras te piden el punto 25, no está equilibrado. Entonces, al ciudadano que le dice, bueno, voy a solicitar un referéndum, un plebiscito, bueno, necesitas el punto 23% de la lista nominal. Y eso es una cantidad muy grande para nosotros. Y si ya me estás diciendo que la participación ciudadana es muy baja, entonces es casi imposible. Imposible. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas del Congreso es las iniciativas ciudadanas que presenta un colono simple, ¿no? Él requiere un diputado o una institución, etcétera, ¿no? Y necesitaba firmas ante notario. Con la nueva ley le están solicitando nada más las firmas, pero es una cantidad estratosférica, ¿no? Hay algunas en que te piden 70,000 firmas, ¿no? Entonces eso le cuesta mucho al ciudadano. Entonces, ¿ustedes ya presentaron esta carta? A ver, platícanos cuándo la presentaron, dónde la presentaron. Y esta es no sé, bueno. Si podemos acercar a cámara. Esta es una copia de un oficio que se ingresó a través del Consejo Ciudadano de la Delegación. Tiene los sellos de los diputados integrantes. Ninguno nos ha contestado por escrito. Y eso es particularmente preocupante, ¿no? Que no se reciba. Que no respondan. Okay. Que no respondan. ¿Cuándo la ingresaron ustedes? El 24 de junio. Ok, perfecto. Sí, entonces el 24 de junio, pues bueno, ya estamos a 2 de septiembre. Y se ingresó el pronunciamiento el 7 de agosto, el cual no nos hicieron caso. Cuando se aprobó la ley el 12 de agosto, sí nos recibieron, pero nos recibieron para decir, bueno, la ley quedó de esta manera. El diputado Martín Padilla traía sus cartoncitos y nos empezó a explicar la cuestión de la nueva ley, pero nosotros todavía teníamos los puntos del pronunciamiento. Primero la queja, después el análisis de la participación ciudadana y después los puntos que queríamos tratar, pero él casi nos dijo, ya está aprobada, ya no hay nada que hacer. Entonces en ese momento dije, bueno, pues vamos a tratar de hablar con la jefa de gobierno
y se le ingresó una carta a través de las asociaciones civiles, con la participación de Susana Canaguati y de Josefina MacGregor, y ingresamos 21 puntos puntuales sobre las anomalías de la Ley de Participación Ciudadana. Voy a leer algunas. Claro, si te parece, en el corte que sigue las leemos, porque otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, mi querido Mauricio. No se vaya, querida audiencia. Estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio donde se tejen opiniones. Regresamos pronto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues ya estamos de vuelta en el último corte que tenemos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carla Orozco y les recordamos que están sintonizando www.astl.tv. Y bueno, hablando de este tema de la nueva ley de participación ciudadana, contigo, mi querido Mauricio Bravo, en el corte pasado, yo te interrumpí porque nos teníamos que ir ya al corte, pero estábamos hablando de esta carta que ustedes ingresaron a la jefa de gobierno, en donde muchas asociaciones
asociaciones civiles junto con ustedes decidieron enumerar las irregularidades o las observaciones que tenían respecto a esta ley. Y tú nos decías, bueno, hay algunas que son muy principales. ¿Cuáles son esas que tú consideras que son las más relevantes? Mira, primero la publicación de la nueva ley en la Gaceta Vespertina el día 12 de agosto fue muy rápida. De alguna manera lo que quisieron fue presentar una nueva ley ante el Pleno del Instituto Electoral para evitar las subsecuentes sentencias a la ya ganada en el Tribunal Electoral y presionar a la Asamblea Extraordinaria del Pleno del Instituto. Y esto provocó de alguna manera un vacío en la representación ciudadana de la ciudad porque estipularon en el artículo, en el transitorio tercero, que la ley pasada se abrogaba y de que todas leyes, reglamentos, de todo lo que se había estipulado con las modificaciones transitorios no tenían ya ningún valor, por lo tanto los comités ciudadanos, los coordinadores y el consejo quedamos en la nada, quedamos sin ninguna función. Y luego viene en el transitorio cuarto, se estipula de que seguimos sin funciones hasta abril, pero hasta que el Instituto Electoral proponga nuestros lineamientos. Y muchos dirán, no, es que está mal, no es una contradicción, pero resulta que en transitorios más adelante se dice que la organización tanto del presupuesto participativo como de la elección de las comisiones de participación comunitaria va a quedar a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral para evitar que los comités ciudadanos formen parte de una manera coadyuvante tanto en la consulta como en la elección de comités. Y eso es peligroso porque viola los derechos humanos del ciudadano a elegir comités ciudadanos y a opinar en una consulta pública. Luego hay una cuestión en la ley de que se define o se trata de definir esta cuestión de el ciudadano o del colono. Entonces ponen persona originaria, persona habitante, persona vecino y persona ciudadana. Cuando en realidad en la ley pasada y en todos los documentos que se han establecido, la cuestión es, si tú quieres participar en esto, con que tengas tu credencial de elector y ahí se demuestre que vives en la colonia o en la jurisdicción que se te atañe, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque luego crea confusión en esta cuestión de, bueno, originario, ¿quién va a establecer qué es originario, no? O sea, desde la perspectiva de ustedes, esas definiciones, más que abonar, confunden. Sí, dividen, porque empezaron a estipularse que en una asamblea ciudadana cualquier cuate llegaba y decía yo soy habitante, o yo soy vecino, o yo soy pueblo originario porque mi abuelita llegó aquí a inaugurar la colonia, ¿no? Sí hubo una modificación en la ley porque ya se establece que se debe de comprobar el domicilio con un comprobante o con credencial, pero tanta definición, incluso al leer la ley, es complicado. Luego, de alguna manera estas comisiones ya no tienen que estar muy involucradas con el presupuesto participativo, porque se crea un comité de ejecución y una comisión de vigilancia a través de un método de insaculación. Ahorita me voy a referir a eso, pero la cuestión parece que es los que van a conformar las comisiones nada más se van a dedicar a hacer gestión y se va a elegir a otros ciudadanos para participar en ejecución y vigilancia. Entonces, yo creo que se debería de poner a los mismos integrantes de comisión como ejecutantes y como vigilantes. Porque si no, entonces nada más serían gestores. Nada más serían gestores de los servicios urbanos. O sea, seguiríamos teniendo las mismas funciones, ¿no? Bueno, está la difusión y capacitación de la ley, sigue recayendo en el Instituto Electoral, y era lo que me refería antes. El Instituto Electoral ya tiene muchas funciones de participación ciudadana, deja un poquito al lado la cuestión de la ley electoral, pero todo cae en él, escritura de reglamentos, conformación de comités, convocatorias, y bueno, ¿y los demás qué van a hacer, no?
Bueno, y hay una cuestión importante de las organizaciones ciudadanas. Las organizaciones ciudadanas fueron aceptadas hace como 2 años a participar en los comités. Tenían derecho a voz, pero no a voto, y su principal función o su principal tarea era apoyar los trabajos, y de alguna manera su única requisito era que en sus escrituras de conformación se estipulara que iban a trabajar en bien de determinada colonia. Pero ahora resulta de que se tienen que estipular o dar todos los datos de su organización. Y eso es peligroso porque de alguna manera vulneran los secretos, no los secretos, sino la información contenida, porque ya parece de que el Instituto Electoral va a darle información a Hacienda o le va a dar información al algunos gobierno. como datos personales que podrían perjudicar. Ahí se estipula de que el Instituto, las organizaciones ciudadanas deben de dar la lista de sus integrantes para ser subidos a la página del Instituto Electoral. Y eso es peligroso porque en la ley pasada, con que se nombrara un representante, en este caso el presidente de la asociación, y participara en las asambleas ciudadanas, era más que suficiente. Y ahora pues no se puede permitir eso. Bien, hay otra cuestión importante, es la mención de los barrios y pueblos originarios, porque nada más se menciona en esta cuestión de personas originarias. Se denomina a colonias, pueblos y barrios, a unidades habitacionales como unidades de territorio o unidades territoriales. Y ya no hay ninguna mención. Cuando los pueblos tienen su propia gobernanza, tienen sus reglas, y sobre todo que hay un problema se están empalmando las asambleas ciudadanas, donde se van a decidir muchos temas para la ciudad con las asambleas que organizan. Como las consultas públicas. Exacto, como las consultas públicas. Entonces, si no se hace una mención clara o una división clara entre lo que es un barrio y pueblo y lo que es una colonia, una unidad, va a haber problemas entre los mismos ciudadanos. Caos, claro. ¿No? Creo que se forman una red de contralorías ciudadanas en este nuevo proceso del presupuesto participativo. La ley pasada teníamos la presencia de las contralorías, pero de una manera nada más de mención. Aquí ya hay un reglamento muy puntual acerca de lo que tiene que hacer, pero el problema es de que se entorpece con una comisión de vigilancia del presupuesto participativo. Entonces ponemos una Contraloría que va a vigilar el presupuesto con una comisión de vigilancia. Y las dos son ciudadanas, porque la Contraloría de la Ciudad de México tiene precisamente un programa de hace muchos años de Contraloría Ciudadana que vigila los trabajos de las secretarías, de los departamentos, de las alcaldías. Como que hay duplicidad de funciones. Hay duplicidad de funciones. Okay. Entonces, ¿dónde está la simplificación administrativa y la mejora regulatoria? ¿Dónde está? Okay. Ahora, Mauricio, algo que seguramente pasa en esta nueva ley de participación ciudadana, y te lo quiero consultar para el análisis que ustedes puedan tener, es siempre, pues, la ley, ¿no? Digamos que el derecho se ve de manera integral, ¿no? Con toda la legislación y con toda la regulación que hay. En este caso, seguramente esta ley de participación ciudadana, pues, refiere a otras leyes que ya existen o a leyes que van a existir. ¿Cómo ves esa homogenización, esa armonía que hay? Sí estás viendo que haya, te repito, esta como armonía entre otras leyes. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Bueno, aquí hay una cuestión importante. La ley de participación ciudadana menciona de que el proyecto participativo se debe de basar o debe de tomar en cuenta la Ley de Planeación y Desarrollo de la Ciudad de México para poder presentar un presupuesto, por ejemplo, de banquetas o de luminarias o de cambiar el sistema de agua, o de mobiliario urbano, cuestión de movilidad, pero el problema es que la Ley de Planeación y Desarrollo de la Ciudad de México apenas está en comisiones. Hay dos iniciativas, una de la Jefa de Gobierno y una del Grupo Parlamentario del PAN,
en donde, cosa muy curiosa, la de la jefa de gobierno omite completamente la participación ciudadana. Está tomando la participación ciudadana solamente como referencia para cumplir un requisito de difusión, de decir, bueno, yo ya difundí al ciudadano que vamos a hacer nuestro atlas de peligros y riesgos, cuando debería decir, bueno, la participación ciudadana es de, a ver, vamos a sentar al ciudadano que sepa sobre estas cuestiones del atlas y nos sentamos para escuchar su opinión, ¿no? Ok. Y entonces, si todavía no se aprueba la ley de planeación, cuando saquen la convocatoria va a haber un problema de tiempos, porque para sacar un presupuesto participativo se debe de fundamentar en esta ley. No, bueno, entonces algo importante sería empatar esos tiempos que tú dices y que vaya realmente armonizada, ¿no? Entonces algo importante. Ahora, tú has estado hablando acerca de estas irregularidades que ustedes detectan, también has estado hablando de, digamos que, te digo, sobre todo los aspectos negativos, pero ¿qué aspectos positivos tú ves en esta ley? Seguramente debe haber, que sea uno, no sé, o digo, más, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es un aspecto positivo que realmente tomó en cuenta esta ley de participación ciudadana? Las sanciones, realmente hace una referencia a la sanción que pueda tener un coordinador, no, ya no son coordinadores, comisionados, o que pueda tener un director de alcaldía, o que pueda tener un funcionario del Instituto Electoral. Sobre todo va a penar mucho que los comités hagan campaña, tanto en la intermedia como en la federal, van a castigar que el coordinador tenga participación directa en las constructoras o en las compañías que se encargan del presupuesto. Y eso es muy, muy bueno, porque la vez pasada no había sanción de ningún tipo, ¿no? Prácticamente la única sanción era, ok, cometiste una falta, el Instituto Electoral convocaba una conciliación, de la conciliación se sentaban todos los del comité y se decidía qué hacer con él. Bueno, pues lo perdonamos porque somos participación ciudadana. Y en esta nueva ley el Instituto Electoral va a tener fe pública, que quiere decir que cuando haya realmente un problema, al que lo ocasionó se le expulsa inmediatamente. Claro, entonces algo sumamente positivo es que esta ley sí contiene sanciones, o sea, sí va a haber responsabilidades para todos aquellos que cometan irregularidades. Bueno, entonces algo muy bueno. Ahora, a mí me gustaría que tú, desde tu colonia, ya nos quedan literal 3 minutos, pero yo quisiera hacerte dos preguntas. Desde la colonia que tú nos dices que tú estás en la alcaldía Benito Juárez, ¿cuál es tu perspectiva respecto al trabajo que se está haciendo en esa demarcación territorial, en esa alcaldía? ¿Cómo ves tú al alcalde? Y además, bueno, respecto a esta ley de participación ciudadana, ¿qué es lo que se debe de hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que tú invitas a los ciudadanos que debemos de hacer? Bueno, en esta cuestión de el alcalde no ha podido cumplir la ejecución de los presupuestos participativos pasados. Ya estamos en septiembre y falta realmente que ya se cumplimente para que no haya atrasos y no haya este problema de el pendiente y sobre todo hacendario. Mientras el alcalde y la Dirección de Participación Ciudadana no empiecen a trabajar y cerrar este capítulo, vamos a tener problemas, y te voy a decir por qué. Como ahorita estamos en esta cuestión de la ley de que somos o no somos, no podemos firmar una terminación de obra, entonces tenemos que ver eso. Y en esta cuestión de la ley hay 3 cosas que yo estoy ahorita comentando. Los coordinadores internos dejamos de participar en esta cuestión de la participación ciudadana. La otra, leemos la ley, vemos todo lo que se necesita y volvemos a participar porque nuestra experiencia es fundamental. Y tercero, ir a la cuestión jurídica, ¿no? Para proceder a un amparo por la violación de derechos humanos. Oh, bueno, muy interesante. Mauricio, pues ya literal se acaba el programa, nos vamos a despedir con él, nada más y nada menos que con nuestra cápsula literaria de nuestra querida Beatriz Saavedra, pero yo te quiero agradecer mucho que estés aquí. Por supuesto, a lo largo del programa ha estado apareciendo tus datos de contacto, quién eres, para que la gente te busque por si están interesados en sumarse a estas observaciones y estos proyectos que ustedes tienen. Pues de verdad, muchas gracias. Por supuesto, tu presencia fortalece. Y bueno, esto ha sido todo, querida audiencia. Que tengan muy buena noche. Yo soy Carol Orozco y esto fue Hilando Contextos. Que tengan muy buena noche, repito. Un abrazo.
Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como cada semana vamos a estar hablando de una de las grandes escritores. En este caso vamos a hablar de Angelina Muñiz Huberman. Ella nace en el 36 en París y viene a vivir a México por la guerra civil. Tiene que huir y es acogida por nuestro país donde ella hace una gran cantidad de estudios, estudia en la UNAM y después hace una segunda maestría en Nueva York y es acreedora a un gran número de reconocimientos en México y en el extranjero. En el 1985 gana el premio Villaurrutia y el año pasado, en el 2018, gana el premio de las artes. Voy a leerles un poema de ella, de su gran obra, porque ella tiene obra de ensayo, cuentos, es una investigadora de la UNAM y muchos de sus temas habla del exilio español, de lo que es vivir sin una patria, fuera de sus raíces, aunque en realidad toda su escritura está basada en esas raíces de un misticismo que ella tiene. Bueno, el poema se llama Metáfora. Virgen cuerpo masculino sin metáfora, suave vientre sin tatuaje, rodeado hombro en un instante, poderoso, indicativo miembro, tetilla apenas iniciada, deslizado muslo, espalda con la uña hincada, virgen cuerpo sin tópico de cantos, expuesto a toda imagen, a toda palma de desierto, rama y fruto y semilla, gota de ámbar en la montaña, ojo de agua límpida, feliz hundimiento en arenas del olvido, a la espera de la apuesta metáfora sin nombre hallado. Bueno, muchas gracias. No dejen de sintonizarnos en Aztele TV. Hasta luego. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.